Escuela Superior de Educación Física, Cuautla, Campus Puebla. La licenciatura en Educación Física y Deporte, a través de su asignatura Legislación Deportiva, te da la más cordial bienvenida a esta sesión virtual, donde abordaremos el tema 2, que habla del Sistema Nacional del Deporte. Catedrático, Dr. Rubén Rivera Ramírez, servidor y amigo de ustedes, queridos alumnos. Pues bien, el Sistema Nacional del Deporte es un organismo creado para fomentar la cultura física y el deporte entre todos los mexicanos. Pero, ¿quiénes somos en realidad? ¿Qué es el SINADE? El SINADE se encarga de promover y fomentar que en México se desarrolle la cultura física a través de las actividades de educación física que tú, como licenciado en educación física, vas a impartir en todas las escuelas y en todos los niveles educativos. Es decir, lo que se evalúa en el currículo es la educación física, y la educación física contribuye a fomentar el enriquecimiento y el crecimiento de la cultura física en nuestro país. También el SINADE se encarga de promover que se desarrollen entre todos los mexicanos actividades de recreación en su tiempo libre, lo cual les tiene que dar una calidad de vida a todos los mexicanos. Y una vez que los mexicanos practican la educación física y las actividades recreativas, también desempeñen la práctica del deporte de su preferencia. Es decir, estas tres esferas que confluyen en una misma vertiente son las que constituyen y le dan creación al Sistema Nacional del Deporte en México. ¿Y qué es lo que pretende este organismo? Que los mexicanos desarrollen ejercicio de manera sistemática a fin de poder desarrollar sus habilidades filogenéticas y poner en práctica un deporte que les permita también desarrollar sus actitudes y sus aptitudes, es decir, darle al mexicano, al alumno, al niño, al joven, calidad de vida, la cual va a desempeñar durante su tiempo libre para crear con toda esta práctica de lo que es el ejercicio, el deporte y las actividades recreativas, deportistas exitosos, es decir, que destaquen a nivel internacional, que representen a México en certámenes mundiales, que hagan del deporte mexicano algo competitivo, es decir, que aprendan también a trabajar en equipo y a fortalecer cuando se practique un deporte de forma individual. Pues bien, con todo lo que te acabo de explicar hace un momento, es necesario que sepas que para que esto ocurra de una manera llana y plena, debes de conocer cuáles son los derechos de los mexicanos, cuáles van a ser los derechos de tus alumnos, tuyos mismos, y el Sistema Nacional del Deporte nos da el derecho a la cultura física y el deporte. Esto se contempla en el artículo 1 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, es decir, que a través de tus clases de educación física contribuiremos al fortalecimiento de la cultura física y el deporte en México. Esto ya está legislado y es un derecho del cual tienen que disfrutar todos los mexicanos. Pero para ir todavía más lejos y de una manera más sólida y contundente, decirte que dentro de tus derechos como mexicano está el derecho a la salud y al bienestar social, también contemplado en el Sistema Nacional del Deporte, emana del artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, y esto ya se debe de contemplar en cada sexenio en el Plan Nacional de Desarrollo. En este caso, ya se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su eje 2, que habla del bienestar social. Es decir, no hay pretexto, nadie puede truncar o coartar la práctica deportiva y mucho menos las actividades de educación física. Pero vamos a remontarnos a sus antecedentes. ¿Por qué se crea el SINADE? Bien, el 2 de octubre de 1987
siendo aún candidato a la presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, se declara como un deportista equilibrado, es decir, él fue un deportista que practicó la equitación, que es un deporte pues para gente poderosa y de élite, en el cual él manifestaba que cuando tuvo certámenes nacionales e internacionales, lo hicieron sentirse pleno en mente y en cuerpo, es decir, una persona equilibrada y con un estilo y calidad de vida. De ahí que cuando él continuaba en su política, en su campaña, para el año de 1988, propone que se empiecen a crear políticas deportivas a nivel Senado de la República, Cámara de Diputados. Esto fue tomado muy en serio, porque él fue deportista, licenciado Carlos Salinas de Gortari fue deportista, entonces fue quien empezó a fomentar el apoyo a los deportistas destacados, y de ahí que él, ya siendo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ordena la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y de ahí se crea el Sistema Nacional del Deporte en el año 1992 y se fortalece aún más en el año de 1992. Pero bien, con todo este trabajo político, ¿qué es lo que pretende el Sistema Nacional del Deporte? ¿Cuáles son sus objetivos? Primero que nada, promover y desarrollar por medio del Plan Nacional de Cultura y Física y Deporte que todos los mexicanos en su tiempo libre tengan una calidad de vida al ejercitarse sistemáticamente, al practicar las actividades recreativas como son el excursionismo, campismo, senderismo, juegos de mesa, juegos al aire libre, juegos de salón, etc., para tener un elevado nivel de calidad de vida y lograr así deportistas exitosos. Este es el primer objetivo que tenemos que tener en cuenta. Su segundo objetivo es facilitar a los mexicanos, sin distinción de sexo, ¿sí?, el acceso al deporte con instalaciones y apoyo suficiente. Es decir, tú como maestro de educación física debes de procurar que cada inicio de ciclo escolar, tu director, en su proyecto de necesidades, ya debe de contemplar proporcionarte áreas verdes, espacios al aire libre, canchas deportivas, salones, gimnasios, etcétera, según la infraestructura y también los recursos económicos, para que tú puedas desempeñar de manera llana y plena todas tus actividades de educación física, sosteniéndole que es para fomentar la cultura física y el deporte en México, apoyado y justificado en el Sistema Nacional del Deporte, Plan Nacional de Desarrollo y la propia Constitución. No olvides estos documentos normativos que van a ser tu bandera con la que vas a navegar. Bien, el tercer objetivo es la superación deportiva de todos los mexicanos, es decir, impulsarlos desde los ámbitos escolares, amateur, profesionales, a que destaquen en el deporte que ellos están practicando. Y su cuarto objetivo es el apoyo y reconocimiento a los deportistas más destacados, a todos esos deportistas mexicanos que triunfen, que le den gloria a nuestro deporte, a nuestro país, ¿sí? Dar un seguimiento a manera de que ellos se proyecten no solamente a nivel nacional, sino a nivel centroamericano, panamericano, mundial, olímpico, y que ellos sean modelo de vida y de ejemplo para los escolares, los deportistas jóvenes, y con el tiempo llegar a ser funcionarios del propio Sistema Nacional del Deporte. Y nuestro último objetivo, este es el más bonito y de aquí te vas a sentir orgulloso, profesor de educación física, porque de aquí surgen tus derechos laborales para que nada te frene, para que tu camino sea llano y pleno. Este nos habla de vincular la política y el deporte con las prioridades sociales y culturales señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya lo mencioné hace un momento, Carlos Salinas de Gortari es el precursor de este organismo. Luego entonces, ya en el Pleno, los diputados, los senadores, el propio Ejecutivo Nacional, que es el presidente de la República, sabrán que hay necesidades y políticas deportivas que hay que satisfacer para darle bienestar y vida plena a los mexicanos.
Viva la educación física por la superación de la cultura física. Ahora bien, para que tú lleves a efecto todas tus demandas educativas, deportivas, recreativas, debes de conocer cuál es el marco legal del Sistema Nacional del Deporte. Te lo voy a mencionar de manera breve porque hay muchos más documentos, pero está el decreto de creación de la Comisión Nacional del Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 1988. Está el decreto donde se establece el Sistema Nacional, publicado en 1989. También tenemos la publicación de la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, publicada en noviembre de 1990, impulsada por Carlos Salinas de Gortari. Está la expedición del reglamento de la Ley Federal del Deporte, publicada en enero de 1992. Está la publicación de reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Estímulo, publicada en 1994, la Ley General del Deporte, publicada en el 2000, la Ley General de Cultura Física y Deporte, que ya la debes de leer y conocer, publicada en el 2003, el Reglamento Interno del Sistema Nacional del Deporte, porque es un organismo donde hay leyes también, están reglamentados, el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el 2014, y sobre todo las normas para la integración y funcionamiento de operación del Sistema Nacional del Deporte, publicadas en el 2014. Este es tu fundamento legal, tu marco normativo. Ahora, para concluir el tema, ¿cómo está constituido la administración y la organización del Sistema Nacional del Deporte? Primero tenemos que conocer que existen miembros del Sistema Nacional de la Cultura Física y el Deporte, que es la máxima instancia colegiada, es decir, las máximas autoridades que sesionarán en pleno de manera ordinaria y extraordinaria. De ahí que también hay un consejo directivo del SINADE, y este va a dar seguimiento a las políticas deportivas emanadas del propio SINADE, de sus propios programas de cultura física y deporte y de las propias políticas de la comunidad. Y por último está la operación y seguimiento del SINADE, y estos se elevan de manera ordinaria o extraordinaria, siempre vigilando que se aplique la normatividad para que los beneficiados sean los mexicanos y los deportistas de alto rendimiento. Pues bien, te recuerdo que con el conocimiento de todo lo que te acabo de externar, la ley es dura, pero es la ley, y que así como la ley te da derechos, también te exige obligaciones, y que el desconocimiento de la ley no te exime de una sanción. Concluimos con la tarea número 7, que es un ensayo, y con esto estamos cerrando nuestro segundo parcial. Pon mucha atención. Tienes que dar lectura a los 3 archivos PDF. Tendrás que elaborar un ensayo que hable del Sistema Nacional del Deporte, cuyo contenido es introducción, desarrollo, contestar qué es el SINADE, citar brevemente sus antecedentes que están en los archivos que te estoy enviando, y enumerar cuáles son los objetivos del SINADE. También tendrás que contestar con qué documentos normativos se fundamenta el marco legal del SINADE, ya te los leí hace un momento, y tienes que describir cómo se conforma la organización y la administración del SINADE, pero ya de manera más detallada. Sacar tus conclusiones, reflexiones y comentarios personales, citar la bibliografía que te estoy enviando, mínimo 6 cuartillas, máximo 10, y todas las especificaciones que aquí te estoy manejando. No olvides tampoco que tienes que participar en un foro. Pero para antes tienes que apegarte a esta lista de cotejo que ya conoces, y que tienes que participar en un foro en el cual vas a contestar la siguiente pregunta: ¿cuáles son los objetivos del Sistema Nacional del Deporte en tu ejercicio docente y en tu gestión deportiva? Piensa y reflexiona bien tus respuestas, que sean concretas, objetivas, y sobre todo en la retroalimentación de 2 de tus compañeros. Apégate a la rúbrica, no seas repetitivo, retroalimenta a quienes no hayan sido retroalimentados, no lo olvides, pero que tus juicios sean de valor y que aporten mucho a este tema, que es enriquecedor en tu formación como licenciado en educación física. Y bien, pues te deseo éxito, cerrar el semestre con muchas ganas, y pues por tu atención, gracias. Estoy a tus órdenes en mis números de contacto, redes sociales. Dr. Rubén Rivera Ramírez, servidor y amigo.